The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. ¿Vale la pena seguir haciendo el bien cuando todo a tu alrededor parece estar mal? ¿Tiene sentido mantener tu integridad cuando otros prosperan con trampas? ¿Es justo seguir trabajando con esfuerzo mientras otros se aprovechan del sistema, viven del ocio y critican sin levantar un dedo? Pablo, desde la prisión, desde el desgaste de su ministerio, desde la traición y el abandono, levanta su voz con una claridad que atraviesa el alma. No se cansen de hacer el bien. Esta no es solo una frase bonita, es una orden espiritual en medio del agotamiento emocional. Porque sí, uno se cansa, uno se fatiga de sembrar sin ver fruto, de perdonar sin recibir cambio, de servir sin ser valorado. Pero aquí es donde entra el misterio del reino. No se trata de quién te mira, sino de quién te llamó. No haces el bien por los hombres, sino por fidelidad a aquel que ve en lo secreto. Este capítulo es para quienes están al borde del desánimo, para los que trabajan en silencio, para los que sostienen a otros mientras nadie los sostiene a ellos. ¿Estás cansado de hacer el bien? Entonces este mensaje es para ti. En 2 de Tesalonicenses 3:1 se narra: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Después de instruir a los creyentes sobre la venida del Señor y la necesidad de mantenerse firmes, Pablo concluye su carta pidiendo algo que revela el corazón de todo siervo de Dios: intercesión constante. Él, el apóstol que enfrentó prisiones, azotes, naufragios y abandono, reconoce su dependencia total de la oración de los hermanos. No pide oración por comodidad, ni por éxito personal, ni por liberación inmediata. Pide oración para que la palabra del Señor corra. Este verbo, correr, en griego, brefed eth ujed, en trecho, evoca una imagen de rapidez, de avance sin obstáculos, de libertad sin ataduras. Pablo está clamando por algo más grande que su propio bienestar. Desea que el Evangelio avance con poder, que llegue sin estorbo a los corazones, que fluya como un río imparable en medio de una cultura hostil. Y añade: y sea glorificada. No quiere que simplemente se escuche el mensaje. Quiere que el nombre de Cristo sea exaltado a través de la transformación de vidas. El apóstol no está interesado en popularidad, sino en fruto eterno. Su anhelo no es ser admirado como predicador, sino ver que la palabra que predica sea honrada con obediencia y reverencia. Pero aquí hay una revelación aún más profunda. Pablo, siendo un hombre ungido e instruido directamente por el Señor, sabe que la eficacia del ministerio está conectada con la oración de la iglesia. Él no se cree autosuficiente, reconoce que sin la cobertura espiritual del cuerpo de Cristo, incluso la misión más santa puede encontrar resistencia. Y termina el versículo con una frase poderosa: así como lo fue entre vosotros. Les está recordando a los tesalonicenses cómo la palabra transformó sus vidas. Les dice, en otras palabras, ustedes son el testimonio viviente de lo que Dios puede hacer cuando su palabra corre libremente. Ahora oren para que esa misma gracia alcance a otros. Este pasaje es un llamado urgente para nosotros hoy. Oramos por quienes llevan el mensaje. Intercedemos para que el Evangelio no se detenga ante la censura, la persecución, la indiferencia o la apatía. Rogamos para que cada predicación, cada video,
cada enseñanza bíblica sea más que un discurso, sea una revelación glorificada de Cristo. El bien que hacemos no empieza solo con actos visibles, empieza en lo secreto, en el clamor silencioso, en la intercesión constante. Cuando oras para que la palabra corra, estás colaborando con Dios en su plan de salvación. En 2 de Tesalonicenses 3:4, se narra, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo continúa escribiendo desde una perspectiva de esperanza, no solo por lo que Dios es capaz de hacer, sino también por lo que ve en los creyentes obediencia genuina. No es una obediencia superficial ni basada en apariencias religiosas, sino una respuesta sincera a la instrucción apostólica, impulsada por una relación viva con el Señor. Este versículo encierra un equilibrio hermoso entre la exhortación pastoral y la confianza espiritual. Pablo no manipula, no obliga, no amenaza, él afirma con ternura y autoridad: tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Es decir, la seguridad no nace del comportamiento humano aislado, sino de una obra divina que está en curso. Pablo confía en los creyentes porque confía en lo que el Señor está haciendo en ellos, y esa es la clave. La vida cristiana no es simplemente un esfuerzo humano por seguir reglas celestiales, es el fruto de una transformación interior que comienza en la gracia, se fortalece en la fe y se manifiesta en la obediencia. El apóstol observa esa evidencia: hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Notemos la profundidad de esta afirmación. No es solo una declaración de lo que están haciendo, sino también una profecía de lo que harán. Hacéis habla del presente, haréis habla del futuro. Pablo ve constancia y también perseverancia. Ve fidelidad en lo cotidiano y esperanza en el camino que aún queda por recorrer. Esta es una invitación para mirar nuestra vida con sinceridad. ¿Estamos obedeciendo hoy lo que ya sabemos que Dios nos ha mandado? ¿Estamos viviendo una fe activa, práctica, coherente con lo que hemos recibido del Señor? ¿Nuestra obediencia es fruto de gratitud o es apenas el cumplimiento de normas externas? Hay quienes obedecen por presión, por miedo o por obligación religiosa, pero ese tipo de obediencia no transforma ni permanece. En cambio, cuando obedecemos en el Señor, como dice el apóstol, esa obediencia nace del amor, crece en la fe y produce frutos que permanecen aún en la prueba. Pablo nos recuerda que no estamos solos en este llamado, no estamos caminando con nuestras propias fuerzas. Es el Señor quien obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Nuestra confianza no está en nuestra perfección, sino en su fidelidad. Y si hoy has fallado, si tu obediencia se ha debilitado, si el cansancio o la duda te han hecho tropezar, esta palabra también es para ti. El Señor puede restaurarte, afirmarte y volver a encaminarte. Confía, Él no ha terminado contigo. Y si Él comenzó la obra en ti, la perfeccionará hasta el final. En 2 de Tesalonicenses 3:5, se narra: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En esta parte Pablo no da una orden, eleva una oración, desea algo que solo Dios puede hacer: encaminar los corazones de los creyentes. Porque más allá de las acciones visibles y del servicio externo, lo que necesita ser dirigido, alineado y transformado es el corazón. El verdadero problema del ser humano no es de conducta, es de dirección interior, y Pablo lo sabe. REI Co-op presents a perfect outdoor moment with the perfect gift. Picture this: you're ripping with your favorite person. Bluebird skies, blower powder, and frankly, you're skiing like legends. So sick. Another lap? Thanks to REI's curation, from lid to sticks, you nailed the gift. No way. How'd you know? Does it get more perfect than that? Give without guessing. Shop in store or visit REI.com. Get Popeye's Scary Good Freddy Fazbear Box with garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Or try the deluxe box with the cupcake cup and a 20-ounce drink and see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants.
With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Por eso no pide simplemente que los tesalonicenses hagan el bien o se mantengan firmes, sino que sus corazones sean llevados, guiados, encauzados por Dios mismo hacia dos anclas espirituales, el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Ambas son esenciales, ambas sostienen al creyente que no quiere rendirse. Primero, el amor de Dios. No tu amor por Dios, sino el amor que Dios tiene por ti. Pablo desea que el corazón del creyente camine constantemente hacia esa revelación, que no se enfríe, que no lo olvide, que no lo reemplace por reglas secas ni por deberes sin vida. Cuando un corazón se aleja del amor de Dios, la fe se convierte en carga, la obediencia en rutina y el alma se apaga. Pero cuando un corazón camina hacia el amor de Dios, se reaviva, vuelve a latir con propósito. Comprende que todo lo que hace, lo hace desde la gratitud de saberse amado primero. Segundo, la paciencia de Cristo. La palabra en griego sugiere una perseverancia firme, una resistencia serena, una constancia que no se quiebra. Pablo no dice que debamos producirla por nuestra cuenta, sino que el Señor nos dirija hacia esa paciencia que ya se manifestó en Cristo. Esa paciencia que lo sostuvo ante la traición, el abandono, la cruz. Esa paciencia que no respondió con ira, que no retrocedió, que esperó el momento del Padre. Pablo no está hablando aquí de una técnica para aguantar, sino de una vida centrada en Jesús. Es como si dijera que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a esperar como Cristo espera. Porque esa es la única forma de no cansarse en el bien, cuando tu fuerza no proviene de ti, sino del amor que recibes y del ejemplo que sigues. Aquí hay una clave práctica. Si estás debilitado en tu servicio, no intentes primero cambiar tu conducta. Ruega al Señor que dirija tu corazón. Porque el corazón desenfocado es la raíz del agotamiento espiritual. Pero cuando el corazón vuelve a mirar al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, el alma se alinea, la mente se aquieta y la voluntad se renueva. Tal vez lo que necesitas hoy no es hacer más, sino detenerte, respirar y permitir que el Señor encamine tu corazón, que lo desvíe de la queja, del desgaste, del juicio, del orgullo y lo lleve otra vez a esa fuente que nunca se agota. Porque quien camina hacia el amor de Dios y persevera con la paciencia de Cristo, no se detiene, aunque se canse, no se rinde, aunque llore, sigue creyendo, aunque lo rechacen, sigue sirviendo. Porque su corazón ya no depende de las circunstancias, sino de aquel que lo sostiene en cada paso. En 2 de Tesalonicenses 3:6, se narra: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo ahora da una instrucción firme, no como una sugerencia ni como consejo amistoso, sino como una orden apostólica respaldada por la autoridad de Jesucristo. No lo dice con dureza carnal, sino con celo santo, porque hay momentos donde la pureza de la comunidad de fe requiere decisiones firmes, y este es uno de ellos. La expresión andar desordenadamente no se refiere simplemente a un error puntual o a una debilidad momentánea. En el contexto original, implica un estilo de vida sin disciplina, una conducta que rehúsa someterse a la instrucción apostólica y que causa confusión o desánimo en la iglesia. Es la actitud de alguien que, conociendo la verdad, se niega a vivirla, afectando a otros con su ejemplo. Pablo no está promoviendo el rechazo insensible ni una separación orgullosa, está protegiendo a la comunidad. Dice: apartaos de todo hermano que ande desordenadamente. La palabra hermano implica que se trata de alguien que se considera parte del cuerpo de Cristo, pero cuya vida contradice abiertamente la enseñanza recibida.
Esta no es una separación por diferencias secundarias o por debilidades humanas, sino por una rebelión persistente contra el orden espiritual establecido por la palabra. La razón de esta orden no es castigar, sino corregir a través del llamado al arrepentimiento. El apartarse no es aislar con desprecio, sino trazar una línea visible que deje claro que esa conducta no representa la vida cristiana auténtica. En tiempos donde todo parece relativizarse, esta claridad es más necesaria que nunca. Esta palabra también nos invita a reflexionar en dos direcciones. Primero, ¿hay áreas en tu vida que reflejan desorden? No un error ocasional, sino una costumbre que se opone a la verdad que conoces. Porque antes de mirar al otro, la Escritura siempre nos invita a examinarnos a nosotros mismos. ¿Estás viviendo según la enseñanza que has recibido o te has acostumbrado a ignorar ciertas instrucciones del Señor? Y segundo, ¿te has rodeado de voces o ejemplos que enfrían tu fe en lugar de fortalecerla? A veces el desgaste espiritual viene de relaciones mal ubicadas, personas que no tienen hambre de Dios, pero que constantemente influyen en tus decisiones, tus palabras, tus prioridades. Pablo no te dice que los odies, pero sí te dice: apártate del desorden. No camines donde no hay dirección espiritual. Apartarse no es sinónimo de orgullo, sino de madurez. Es entender que la comunión verdadera no puede crecer en ambientes donde reina la indiferencia hacia la palabra. Y si amas la presencia de Dios, si deseas una vida de integridad, a veces tendrás que decir no a ciertas compañías para poder decirle sí a la voluntad del Señor. Es mejor caminar solo con Dios que acompañado en el desorden, porque quien busca la verdad con todo el corazón no queda sin dirección ni sin respaldo, queda alineado con el cielo. En 2 de Tesalonicenses 3, 7, 9, se narra: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Después de exhortar a los creyentes a apartarse de los que andan desordenadamente, Pablo presenta una defensa profunda y personal, el ejemplo que él mismo, junto con sus compañeros, vivió delante de ellos. Él no solo predicó, vivió lo que enseñó, y eso tiene un peso eterno. En esta porción, el apóstol resalta un principio fundamental del liderazgo espiritual. La autoridad verdadera nace del testimonio, no del título. Pablo tenía todo el derecho de ser sostenido por la iglesia, pues así lo enseñó el propio Señor Jesús. Ver 1 Corintios 9, 14. Pero en Tesalónica deliberadamente renunció a ese derecho para no ser tropiezo, para no dar lugar a murmuraciones, y sobre todo para dejar un modelo digno de imitación. Pablo y los suyos trabajaron arduamente, con afán y fatiga, día y noche. ¿Por qué? Porque el desorden que comenzaba a infiltrarse en la iglesia tenía que ser confrontado no solo con palabras, sino con una vida que grita sin hablar: disciplina, humildad, responsabilidad, servicio. Su estilo de vida era un sermón viviente. No querían ser una carga, sino una inspiración. No buscaban privilegios, sino oportunidades para reflejar a Cristo. Aquí hay una lección poderosa para todos los creyentes, pero especialmente para quienes tienen algún rol de liderazgo o influencia espiritual. Tu vida será siempre tu enseñanza más elocuente. Puedes hablar de obediencia, pero si tu vida refleja comodidad, el mensaje pierde poder. Puedes enseñar sobre entrega, pero si no hay sacrificio en tus decisiones. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first you need to find the right team. Start your search with Indeed Sponsored Jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings.
and managing it as one big juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. El alma no lo percibe como verdad. Pablo lo sabía, y por eso se vació a sí mismo para llenar a otros. También hay una palabra para quienes están siendo tentados a vivir del esfuerzo ajeno en el cuerpo de Cristo, esperando recibir sin dar, consumir sin sembrar, exigir sin servir. Pablo no los acusa. Les recuerda cómo él vivió, porque a veces el mejor llamado al orden no es una reprensión dura, sino un ejemplo innegable. La madurez espiritual se demuestra en la forma en que trabajamos, servimos y enfrentamos el desgaste con dignidad y gozo. No se trata de obsesionarse con el activismo, sino de vivir con responsabilidad y entrega, sabiendo que cada acto humilde es visto por Dios y edifica a los demás. Hazte esta pregunta hoy. ¿Mi vida inspira a otros a servir, a perseverar, a esforzarse con amor, o estoy esperando beneficios espirituales sin estar dispuesto a cargar el arado del servicio? El verdadero obrero del Señor no es el que busca reconocimiento, sino el que sigue sembrando, aún en medio de la fatiga, porque sabe que su recompensa no viene de los hombres, sino del Dios que ve lo secreto y honra lo fiel. En 2 de Tesalonicenses 3, 10, 11, se narra: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Pablo retoma una instrucción que no era nueva. Dice que ya cuando él estaba presente entre los tesalonicenses, había dado esta orden con claridad: si alguien no quiere trabajar, tampoco debe esperar ser sustentado. Este principio no es un castigo, sino una protección tanto para el cuerpo de Cristo como para el alma de aquel que cae en la trampa de la pasividad disfrazada de espiritualidad. El apóstol distingue entre los que no pueden trabajar y los que no quieren hacerlo. A los primeros, la gracia los cobija y la iglesia los abraza. Pero a los segundos, el Espíritu les habla con firmeza. El problema no es la necesidad, sino la falta de voluntad. Pablo denuncia con claridad que algunos estaban caminando desordenadamente, es decir, sin dirección, sin propósito, sin responsabilidad. No solo eran ociosos, sino que, como resultado de esa ociosidad, se entrometían en lo que no les correspondía. Cuando el corazón no está ocupado en lo que debe, fácilmente se distrae en lo que no le fue asignado. Una vida desocupada se convierte pronto en terreno fértil para la crítica, la murmuración, el chisme y el desánimo. El creyente que no trabaja con diligencia en lo natural y en lo espiritual corre el riesgo de convertirse en una carga innecesaria, no solo física, sino emocional y espiritual para el cuerpo. Pablo revela aquí un principio de gran sabiduría. El trabajo no es solo un medio para obtener sustento, es también una protección contra la desorientación espiritual. El alma que sirve, que siembra, que se enfoca en lo que Dios le ha encomendado, permanece firme, enfocada, sobria. Pero el alma que se entrega al ocio sin propósito, pronto se extravía en distracciones que la desgastan y contaminan. ¿Y qué sucede cuando esa actitud se normaliza dentro del cuerpo de Cristo? Que se debilita el testimonio, se enfría la pasión y se distorsiona el propósito. Por eso Pablo no está siendo duro por capricho. Está actuando como un pastor que protege a su rebaño de una enfermedad silenciosa, pero peligrosa: el hábito de esperar que otros hagan lo que uno mismo ha sido llamado a hacer. La fe verdadera no se limita a palabras piadosas ni a una vida cómoda. Se traduce en una actitud responsable, diligente y útil al prójimo. No es necesario ser líder para impactar. Basta con que cada uno cumpla con fidelidad su parte, trabajar en lo que Dios le ha dado, orar por los demás, servir en silencio, ayudar sin buscar reconocimiento. Hazte esta pregunta hoy. ¿Estás trabajando en lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿O has caído en la trampa de observar sin actuar, criticar sin construir,
Opinar sin comprometerte. Volver al llamado original es volver al diseño de Dios, cada uno ocupando su lugar con responsabilidad, cada uno cargando con amor su parte, para que la iglesia crezca sana y el nombre de Cristo sea glorificado en medio de un mundo que observa. En 2 de Tesalonicenses 3, 12-13, se narra: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Después de denunciar la ociosidad y el desorden, el apóstol Pablo dirige una exhortación clara, directa y profundamente pastoral. A quienes han caído en esa actitud, no los condena, sino que los llama con firmeza y compasión a volver al camino correcto. El mandato es doble: trabajar sosegadamente y comer el pan propio, es decir, vivir con responsabilidad, sin depender de otros innecesariamente, ni causar perturbación en la comunidad. Pero el corazón del mensaje está en el versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Estas palabras, simples en apariencia, contienen una verdad profundamente necesaria para toda generación de creyentes. El hacer el bien puede ser agotador, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. A veces parece que nadie lo valora, que nadie lo imita, que todo esfuerzo es en vano. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que hacer el bien nunca es una pérdida, aunque el resultado no se vea de inmediato. En un mundo egoísta, hacer el bien sin esperar recompensa es contracultural. En una comunidad donde algunos se aprovechan del esfuerzo ajeno, persistir en la bondad puede volverse difícil. Pero el llamado no cambia. No te canses, no porque no sientas el peso, sino porque hay una fuerza mayor que te sostiene, la gracia de Cristo que obra en ti. Pablo sabe que en la comunidad de Tesalónica hay hermanos fieles, trabajadores generosos, que tal vez se sienten desanimados al ver que otros no hacen lo mismo. Por eso esta palabra es tan oportuna. Ustedes, los que sí están caminando en rectitud, no se cansen, porque el cansancio espiritual no siempre viene de la batalla personal, sino de ver cómo otros ignoran lo que tú abrazas con celo. El hacer el bien es una siembra silenciosa. Cada acto de generosidad, cada gesto de servicio, cada palabra de aliento, es semilla eterna que Dios ve, recoge y multiplica a su tiempo. La fatiga no es señal de fracaso, es parte del camino. Y en medio del cansancio, Dios promete renovar las fuerzas del que no se rinde, del que sigue sembrando aun con lágrimas, confiando en que la cosecha vendrá. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action. The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max December 5th through the 7th. Este versículo también es un escudo contra la amargura, porque hacer el bien y no ver frutos puede endurecer el corazón. Pero la palabra lo anticipa: no te canses, no te frustres, no devuelvas mal por mal, no te detengas por el silencio de otros, no cambies tu siembra, porque alguien no está cosechando lo correcto. Hazte esta pregunta hoy. ¿Has dejado de hacer el bien porque otros no valoran tu esfuerzo? ¿Has frenado tu generosidad, tu servicio, tu entrega por el desánimo o la crítica? Vuelve a la fuente.
Vuelve al ejemplo de Jesús, que dio sin reservas, que amó sin condiciones, que sirvió incluso a los que le traicionaron. Haz el bien, hazlo para el Señor, hazlo en su nombre, hazlo aunque nadie lo aplauda, porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo eterno. En 2 de Tesalonicenses 3, 14, 15, se narra: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. El apóstol Pablo da ahora una instrucción que puede parecer dura a primera vista, pero que en realidad está impregnada de una profunda sabiduría pastoral. La corrección dentro del cuerpo de Cristo debe tener como meta la restauración, no la condena. Dice que si alguien no obedece a lo enseñado en esta carta, es decir, si persiste en su desorden, en su falta de responsabilidad o en su actitud dañina hacia la comunidad, entonces debe ser señalado, no para exhibirlo con vergüenza pública, sino para que él mismo reconozca su conducta y sienta el llamado al arrepentimiento. La expresión «no os juntéis con él» no implica un rechazo absoluto, sino un tipo de disciplina que interrumpe la comunión cotidiana con el fin de producir una reflexión seria. Es un acto de amor firme que dice: te amamos, pero no podemos ignorar lo que estás haciendo. Tu vida afecta al cuerpo y debemos proteger la salud de todos. Pero inmediatamente, Pablo equilibra esta firmeza con una advertencia preciosa: no lo tengas por enemigo, sino amonéstalo como a hermano. Aquí está el corazón del Evangelio. Incluso cuando alguien se desvía, incluso cuando debe ser corregido, no se convierte en enemigo, sino que sigue siendo hermano. La diferencia es vital. El objetivo no es excluir, sino invitar a volver. No es castigar, sino redimir. El amor verdadero no tolera lo que destruye, pero tampoco abandona a quien ha caído. La disciplina bíblica no es impulsada por el enojo, sino por el deseo de restauración. Y esta es una lección clave para la Iglesia hoy: corregir sin despreciar, exhortar sin humillar, disciplinar sin herir innecesariamente. Muchos se apartan de la fe no porque hayan sido confrontados, sino porque fueron condenados sin compasión. Otros persisten en sus errores porque nunca nadie los amonestó con valentía. El equilibrio que Pablo presenta aquí es divinamente sabio: firmeza con ternura, verdad con amor, corrección con esperanza. Este pasaje nos enseña a tener el corazón de un buen pastor, como el de Jesús, corregir al que se extravía, pero extenderle la mano al mismo tiempo. No todo se puede tolerar, pero todo se debe tratar con compasión. La iglesia que no disciplina se debilita, pero la que disciplina sin amor se endurece. Hazte esta pregunta hoy: ¿tengo el valor de corregir a un hermano en amor? ¿Y tengo la humildad de aceptar una corrección cuando yo mismo estoy en error? Recuerda esto: la restauración comienza cuando alguien se atreve a hablar con verdad y a abrazar con gracia al mismo tiempo. Porque así nos trató Dios: no encubrió nuestro pecado, pero tampoco nos desechó, nos amonestó con su palabra y nos recibió con su perdón. En 2 de Tesalonicenses 3:16 se narra: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Luego de amonestar, corregir y animar, el apóstol Pablo concluye su carta con una bendición que es mucho más que un simple saludo. Es una declaración espiritual sobre el carácter de Dios y una promesa que sostiene el alma del creyente. Él es el Señor de paz, y no solo da paz, Él mismo es nuestra paz. Esta paz no depende de circunstancias favorables, ni de que todos los hermanos actúen correctamente, ni de que la comunidad esté libre de conflictos. Pablo escribe esto en medio de un contexto de exhortación, desorden y necesidad de disciplina, y aún así declara que el Señor de paz les dé paz en toda manera, y siempre. Ese siempre abarca los días tranquilos y las noches agitadas, abarca los momentos de gozo y los de cansancio, cuando ves frutos de tu servicio y cuando todo parece estéril, cuando eres comprendido y también cuando eres malinterpretado. La paz de Dios no fluctúa como nuestras emociones,
Es una paz que permanece, que habita, que guarda el corazón. Pero Pablo no solo desea que los tesalonicenses tengan paz. Él desea que el Señor esté con todos ellos. Y aquí está el secreto final. La paz verdadera no es un sentimiento pasajero, sino la consecuencia de la presencia de Dios en nuestra vida. No buscamos una emoción, buscamos una persona, y esa persona es Cristo, el príncipe de paz. Este versículo es como un bálsamo final. Después de todas las correcciones y exhortaciones, después del llamado a la obediencia, la disciplina, la perseverancia y el hacer el bien, Pablo recuerda que el fundamento de todo lo que hacemos y vivimos no está en nuestro esfuerzo, sino en la presencia fiel del Señor. Él está contigo cuando corriges a un hermano. Está contigo cuando siembras con lágrimas. Está contigo cuando nadie más parece comprender tu esfuerzo. Y está contigo para darte paz en medio del caos, descanso en medio de la batalla y esperanza en medio del cansancio. Por eso, este capítulo no termina con un mandato, sino con una bendición que levanta el alma. El Señor sea con todos vosotros. Es una promesa, es una certeza, es un recordatorio de que no estás solo. No importa cuán largo sea el camino ni cuán difícil sea el llamado, Él está allí. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. El que te llamó te sostendrá. El que te envió no te dejará. Haz esta oración en tu corazón. Señor de paz, necesito tu presencia. No solo quiero hacer el bien, quiero hacerlo contigo. No solo quiero permanecer firme, quiero hacerlo sostenido por tu mano. Ven y permanece en mí. Que tu paz me guíe, me guarde y me transforme. Amén. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more.